Hermanos y hermanas, la paz sea con ustedes. Alá Todopoderoso ordenó a los musulmanes que se purificaran de las impurezas menores mediante la ablución, y de las impurezas mayores mediante el lavado. Y lo convirtió en una condición para la validez de muchos actos de adoración, como la oración, y la circunvalación alrededor de la Kaaba. Pero, es posible que un musulmán no pueda hacer la ablución o el lavado por varias razones, por lo que Alá se lo puso fácil a los musulmanes, y les ha legislado una alternativa para que el musulmán pueda realizar los actos de adoración, que es al-tayammum. ¿Qué es al-tayammum? ¿Por qué Alá lo permitió? ¿Cuándo está permitido que un musulmán haga al-tayammum? ¿Cómo lo logra un musulmán? ¿Cuáles son los anuladores de al-tayammum? Inshallah, responderé estas preguntas en los próximos minutos. ¿Qué es al-tayammum? Los eruditos de la Sharia definieron al-tayammum como limpiarse la cara y las manos con tierra pura, con la intención de purificación. Y al-tayammum es obligatorio cuando el agua se pierde, o no es posible usarla, como alternativa a la ablución o al lavado para eliminar la impureza menor o mayor. Y está permitido realizar el tayammum usando tierra, arena o guijarros, y algunos eruditos también dijeron que está permitido usar mantas o alfombras si contienen polvo. ¿Por qué Alá permite al tayammum? 1. Evitar el daño que puede ocurrir por el uso del agua en algunos casos, como enfermedades, hacer mucho frío y similares. 2. Continuar la conexión con la adoración, y no interrumpirla con la interrupción del agua. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ¿Cuándo está permitido que un musulmán haga el tayammum? 1. Cuando no hay agua o hay poca agua no es suficiente, y la necesita para beber. Y no se considera que una persona no puede encontrar agua si no la busca. 2. Cuando no es posible utilizar el agua aunque esté disponible, como el paciente que si usara agua empeoraría su enfermedad. O como el anciano que no puede moverse, y no tiene quien le ayude a realizar la ablución. O si hace mucho frío y no puede calentar el agua, y teme enfermarse o hacerse daño al lavarse con agua fría. Lo que es obligatorio en al-tayammum. 1. Intención de hacer al-tayammum en lugar de la ablución o el lavado. 2. Limpiar la cara. 3. Limpiar las palmas de las manos. 4. Orden. Comienza por limpiarse la cara, luego las manos. 5. Secuencia. Se limpia las manos inmediatamente después de limpiarse la cara. 1. Como hacer al-tayammum, como el profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, lo enseñó a sus compañeros. Golpear el suelo con las manos de un solo golpe. 3. Luego los sopla para quitarles el polvo. 4. Luego se limpia la cara con ellos una vez. 5. Luego se limpia el dorso de las manos, el dorso de la derecha con el interior de la izquierda, luego el dorso de la izquierda con el interior de la derecha. ¿Cuáles son los anuladores de al-tayammum? 1. La presencia de agua para aquellos que hicieron al-tayammum debido a su pérdida. 2. Si uno de los anuladores de la ablución le sucede a una persona, un evento menor, o algo que requiere el lavado, un evento mayor. 3. La eliminación de la excusa por la cual se permitió al-tayammum, como enfermedad y similares. Así encontramos que Alá ha legislado al-tayammum para alejar el alma de la pereza, y para que el alma se acostumbrara a realizar las oraciones a tiempo bajo cualquier condición y circunstancia, y no ser perezoso cuando se pierde agua con el pretexto de su ausencia, sino hacer el tayammum para realizar la oración. Además, en al-tayammum, el musulmán siente el valor de la presencia del agua en su vida, y recuerda en la tierra, el origen de su creación, y su regreso a ella tras su muerte. Por lo tanto,
obedece los mandamientos de Alá Todopoderoso y se somete a ellos.